Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en su programa Conociendo el Catecismo. Porque si no vives lo que crees, terminarás creyendo lo que vives. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te alabamos y te bendecimos en este día consagrado a ti que es el domingo. Permítenos vivir nuestra misa agradablemente, con un corazón abierto y dispuesto. Te rogamos, Espíritu Santo, que nos des la gracia de confiar ciegamente en la doctrina de nuestra Madre la Iglesia, ya que Cristo la hizo columna y fundamento de la verdad, y que prometió que los poderes del infierno no la podrían vencer y estará con ellos hasta el final de los tiempos. Todo lo que está en el Catecismo Católico es extraído de la interpretación de la palabra de Dios por medio de nuestra Madre la Iglesia. Por eso creemos que esta interpretación, esta explicación de lo que la Biblia enseña es 100% verdadera y pura, porque solo la Iglesia Católica tiene la autoridad de interpretar las Escrituras, claro, a través del Espíritu Santo. Nadie más tiene esa autoridad. Así que, Señor, confiamos en lo que dice nuestra Madre y nos abandonamos a tu presencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con la vida consagrada en el numeral 914. El estado de vida que consiste en la profesión de los consejos evangélicos, aunque no pertenezcan a la estructura jerárquica de la Iglesia, pertenece, sin embargo, indiscutiblemente a su vida y a su santidad. O sea que la vida consagrada no es una estructura jerárquica como lo es el sacerdote, el diácono, pero es indiscutiblemente parte de la vida y de la santidad de la Iglesia. Consejos evangélicos en la vida consagrada, numeral 915. Los consejos evangélicos están propuestos en su multiplicidad a todos los discípulos de Cristo. La perfección de la caridad a la cual son llamados todos los fieles implica, para quienes asumen libremente el llamamiento a la vida consagrada, la obligación de practicar la castidad en el celibato por el reino, la pobreza y la obediencia, la profesión de estos consejos en un estado de vida estable, reconocido por la Iglesia, es lo que caracteriza la vida consagrada a Dios. Numeral 916. El estado de vida consagrada aparece por consiguiente como una de las maneras de vivir una consagración más íntima que tiene su raíz en el bautismo y se dedica totalmente a Dios. En la vida consagrada, los fieles de Cristo se proponen, bajo la moción del Espíritu Santo, seguir más de cerca a Cristo, entregarse a Dios, amado por encima de todo y persiguiendo la perfección de la caridad en el servicio del reino, significar y anunciar en la Iglesia la gloria del mundo futuro. Un gran árbol, múltiples ramas, numeral 917. El resultado ha sido una especie de árbol en el campo de Dios, maravilloso y lleno de ramas. A partir de una semilla puesta por Dios, han crecido en efecto diversas formas de vida, solitaria o comunitaria, y diversas familias religiosas que se desarrollan para el progreso de miembros y para el bien de todo el cuerpo de Cristo. O sea que todas estas vidas religiosas que hay, monjes, monjitas, ermitaños de oración en clausura, las carmelitas descalzas y tantas otras, son como ramas de la Iglesia y al final de cuentas entre todas dan una bella sombra para aquel que la necesita. Numeral 918. Desde el comienzo de la Iglesia hubo hombres y mujeres que intentaron con la práctica de los consejos evangélicos seguir con mayor libertad a Cristo e imitarlo de más cerca. Cada uno a su manera vivió entregado a Dios. Muchos, por inspiración del Espíritu Santo, vivieron en la soledad o fundaron familias religiosas que la Iglesia reconoció y aprobó gustosa con su autoridad. Numeral 919. Los obispos se esforzarán siempre en discernir los nuevos dones de vida consagrada confiados por el Espíritu Santo a su Iglesia. La aprobación de nuevas formas de vida consagrada está reservada a la sede apostólica. La vida eremítica
Numeral 920. Sin profesar siempre públicamente los tres consejos evangélicos, los ermitaños, con un apartamiento más estricto del mundo, el silencio de la soledad, la oración asidua y la penitencia, dedican su vida a la alabanza de Dios y a la salvación del mundo. Mis hermanos, solo basta que profundicemos todas las órdenes que tiene la Iglesia y los estilos de vida para Cristo. Y nomás con eso se darán cuenta que no existe ninguna otra secta, nadie que se acerque a la manera de vivir esa diversidad del Espíritu Santo dentro de la Iglesia. No existe. Nomás con que entendieran eso, supieran eso, nunca se irían a las sectas de esquina, a los charcos de agua teniendo un mar dentro de la iglesia. Numeral 921. Los eremitas presentan a los demás ese aspecto interior del misterio de la iglesia que es la intimidad personal con Cristo, oculta a los ojos de los hombres. La vida del ermita es predicación silenciosa de aquel a quien ha entregado su vida, porque Él es todo para él. En este caso se trata de un llamamiento particular a encontrar en el desierto, en el combate espiritual, la gloria del crucificado. Las vírgenes y las viudas consagradas, numeral 922. Desde los tiempos apostólicos, vírgenes cristianas llamadas por el Señor para consagrarse a Él enteramente, con una libertad mayor de corazón, de cuerpo y de espíritu, han tomado la decisión aprobada por la Iglesia de vivir en estado de virginidad a causa del reino de los cielos. Mateo 19:12. Numeral 923. Formulando el propósito santo de seguir más de cerca a Cristo, las vírgenes son consagradas a Dios por el obispo diocesano según el rito litúrgico aprobado. Celebran desposorios místicos con Jesucristo, Hijo de Dios, y se entregan al servicio de la Iglesia. Por medio de este rito solemne, consecratio virginium, consagración de las vírgenes, la Virgen es constituida en persona consagrada como signo trascendente del amor de la Iglesia hacia Cristo, imagen escatológica de esta esposa del cielo y de la vida futura. Numeral 924. Semejante a otras formas de vida consagrada, el orden de las vírgenes sitúa a la mujer que vive en el mundo o la monja en el ejercicio de la oración, de la penitencia, del servicio a los hermanos y del trabajo apostólico según el estado y los carismas respectivos ofrecidos a cada una. Las vírgenes consagradas pueden asociarse para guardar su propósito con mayor fidelidad. La vida religiosa. Numeral 925. Nacida en Oriente en los primeros siglos del cristianismo y vivida en los institutos canónicamente erigidos por la Iglesia, la vida religiosa se distingue de las otras formas de vida consagrada por el aspecto cultual, la profesión pública de los consejos evangélicos, la vida fraterna llevada en comunión y por el testimonio dado de la unión de Cristo y de la Iglesia. Numeral 926. La vida religiosa nace del misterio de la Iglesia. Es un don que la Iglesia recibe de su Señor y que ofrece como un estado de vida estable al fiel llamado por Dios a la profesión de los consejos. Así la Iglesia puede a la vez manifestar en Cristo y reconocerse como esposa del Salvador. La vida religiosa está invitada a significar, bajo estas diversas formas, la caridad misma de Dios, el lenguaje de nuestro tiempo. Numeral 927. Todos los religiosos, exentos o no, se encuentran entre los colaboradores del obispo diocesano en su misión pastoral. La implantación y la expansión misionera de la Iglesia requieren la presencia de la vida religiosa en todas sus formas, desde el periodo de implantación de la Iglesia. La historia de testimonio de los grandes méritos de las familias religiosas en la propagación de la fe y en la formación de las nuevas iglesias. Desde las antiguas instituciones monásticas, las órdenes medievales y hasta las congregaciones modernas. Los institutos seculares, numeral 928.
Un instituto secular es una institución de vida consagrada en el cual los fieles, viviendo en el mundo, aspiran a la perfección de la caridad y se dedican a procurar la santificación del mundo, sobre todo desde dentro de él. Está hablando de las diferentes variedades de órdenes que hay dentro de la iglesia. Numeral 929. Por medio de una vida perfectamente y enteramente consagrada a esta santificación, los miembros de estos institutos participan en la tarea de evangelización de la iglesia en el mundo y desde el mundo, donde su presencia obra de la manera de un fermento. Su testimonio de vida cristiana mira a ordenar según Dios las realidades temporales y a penetrar el mundo con la fuerza del Evangelio. Mediante vínculos sagrados, asumen los consejos del Evangelio. Mediante vínculos sagrados, asumen los consejos evangélicos y observan entre sí la comunión y la fraternidad propias de su modo de vida secular. Las sociedades de vida apostólica, numeral 930. Junto a las diversas formas de vida consagrada se encuentran las sociedades de vida apostólica, cuyos miembros sin votos religiosos buscan el fin apostólico propio de la sociedad y llevando vida fraterna en común según el propio modo de vida, aspiran a la perfección de la caridad por la observancia de las constituciones. Entre estas existen sociedades cuyos miembros abrazan los consejos evangélicos mediante un vínculo determinado por las constituciones. Consagración y misión. Anunciar al Rey que vive. Numeral 931. Aquel que por el bautismo fue consagrado a Dios, entregándose a Él como el sumamente amado, se consagra de esta manera aún más íntimamente al servicio divino y se entrega al bien de la iglesia. Mediante el estado de consagración a Dios, la iglesia manifiesta a Cristo y muestra cómo el Espíritu Santo obra en ella de modo admirable. Por tanto, los que profesan los consejos evangélicos tienen como primera misión vivir su consagración. Pero ya que por su misma consagración se dedican al servicio de la iglesia, están obligados a contribuir de modo especial a la tarea misionera, según el modo propio de su instituto. Numeral 932. En la iglesia, que es como el sacramento, es decir, el signo y el instrumento de la vida de Dios, la vida consagrada aparece como un signo particular del misterio de la redención. Seguir e imitar a Cristo desde más cerca, manifestar más claramente su anonadamiento, es encontrarse más profundamente presente en el corazón de Cristo con sus contemporáneos, porque los que le siguen este camino más estrecho estimulan con su ejemplo a sus hermanos. Les dan este testimonio admirable de que sin el espíritu de las bienaventuranzas no se puede transformar este mundo y ofrecerlo a Dios. Numeral 933. Sea público este testimonio como el estado religioso o más discreto o incluso secreto, la venida de Cristo es siempre para todos para todos los consagrados el origen y la meta de su vida. O sea, toda la razón es Cristo, punto. El pueblo de Dios, en efecto, no tiene aquí una ciudad permanente, sino que busca la futura. Por eso el estado religioso manifiesta también mucho mejor a todos los creyentes los bienes del cielo. Ya presentes en este mundo, también da testimonio de la vida nueva y eterna, adquirida por la redención de Cristo y anunciada por la resurrección futura y la gloria del reino de los cielos. Palabra de la iglesia. Te damos gracias, Señor. Mis hermanos, aquí vamos a continuar. Aquí vamos a terminar porque después sigue el resumen. Entonces, para no quedarme en medio resumen, mejor aquí paramos. De verdad que ahorita nomás hablamos lo que es todo lo que tiene que ver con las diferentes órdenes religiosas. Y bueno, eso nos ayuda a entender cuánta riqueza tiene la iglesia. Cuánta variedad. Aquí el que no sigue a Cristo es porque no quiere. No tenemos excusa.
Los hermanos protestantes todavía tienen excusas, solo hacen de una manera, punto. Nosotros no. Nosotros tenemos ricas y diversas maneras de cómo servir a Cristo, cómo evangelizar, cómo vivir nuestra vida de oración. Un fuerte abrazo, a la paz del Señor y primero Dios continuaremos mañana.